Integridad del justo. La integridad del justo es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a la Biblia, ¿verdad? La palabra bendita de nuestro Dios, nuestro alimento. Dice el Salmo 37, del 1 al 7 solamente, vamos a estar leyendo ahí centraremos nuestra enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Este sermón, integridad del justo. Y para ver qué tan justos somos, qué tan derecho vamos en el camino, si nos hemos desviado, nos hemos estancado o hemos ido en retroceso, ¿verdad? La Biblia nos manda a ser justos, nos llama a santidad, a ser santos. Si es que estamos, Salmo 37, versos 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres, tranquilo, ten calma, confía en Jehová. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra que es bendita, que es alimento y medicina, Señor, a nuestros huesos, el refrigerio a nuestros huesos. Señor, gracias porque nos bendices con ella en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento los que se pusieron de pie. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esta es la integridad del justo. Hermanos, y hablando de la integridad, muchas veces podemos ser justos, honestos, pero a lo mejor hay algo por ahí que nos hace falta para poder ser íntegros. Íntegros es una palabra que se refiere a una cosa completa, algo que es de una sola pieza, algo que es perfecto en todo. Y aunque quizás nosotros nunca lleguemos a la perfección, pero estamos trabajando en ello, estamos en un proceso de reconstrucción. Amén. Nuestra vida estaba torcida, pero Dios nos está dando la formación como el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Entonces hay quienes, por ejemplo, se compran un vehículo, puede ser un carro, una moto, una bicicleta, y muchas veces le hacen modificaciones para hacerlo de la manera como les gusta, ¿verdad? Y entonces cambian el diseño original. Dios quiere que seamos en el diseño original que Él nos ha creado. Pero muchas veces el hombre, por su maldad, por su pecado, ¿verdad? Hemos hecho cambios en nuestra vida, o fuimos cambiados o transformados de acuerdo a cómo el mundo opera, el mundo enseña. Y así es como fuimos nosotros de alguna manera enseñados. Y de acuerdo a como Dios nos había planeado o creado, ¿verdad? Fue un diseño diferente lo que el mundo o el pecado causó en nosotros. Y Dios nos está reconstruyendo en su modelo original. Entonces Él nos llama a ser íntegros, a ser de una sola pieza. Por eso el título en esta mañana: integridad del justo. El justo que actúa con justicia, aquel que respeta plenamente los principios de la fe, los principios de la palabra, el que es bienaventurado, el que goza de la bienaventuranza eterna, aquel que, aunque tenga las de perder, ¿verdad?, siempre va a hacer lo correcto. Hay personas que no tienen, hay personas en el mundo que cuando usted le habla de la palabra del Señor, ¿verdad?, algunos saben que tienen que hacer cambios radicales en su vida y como no están dispuestos a hacerlo, no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque eso implicaría que ellos dejaran, ¿verdad?, su forma de vivir, su estilo de vida, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, que su negocio los lleva a tener que mentir, ¿verdad? Se van a ver confrontados con la palabra y no van a querer hacer ninguna decisión
ningún compromiso con Dios porque saben que tienen que dejar ese estilo de vida. Otros, ¿verdad?, que les gusta, a lo mejor están metidos en un vicio y es lo que les satisface, es lo que les llena. Y entonces hay personas que yo escucho que dicen, es que yo tendría que dejar de tomar, tendría que dejar los bailes, tendría que dejar aquello que a mí me place, ¿verdad? Y entonces tienen que hacer una decisión. Y tristemente, ¿verdad?, deciden el mundo antes que el reino de los cielos. En otras palabras, aceptan el infierno antes que aceptar el cielo, y prefieren rechazar el cielo. Pero bueno, en su ignorancia, porque no conocen, ¿verdad?, el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros. El verso 1, cuando dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mis hermanos, nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones, ¿verdad?, es muy posible que vamos a ver la prosperidad de otros. Aquellos que mienten y les va bien. Mire, yo he encontrado en caminar en muchos años, he visto personas, y muchas veces dentro de la misma iglesia, no en esta congregación, ok, en otras anteriores, de personas o de cristianos, ¿verdad?, que para poder obtener algún beneficio tuvieron que mentir. Mire, algunos, ¿verdad?, gracias a Dios por la paciencia que ha puesto en nosotros y hemos aguantado, ¿verdad?, más de 20 años aquí con un estatus, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que lo consiguieron muy pronto a base de mentiras. Pero sabemos que cuando son descubiertos hay un alto precio. Hay personas que alteran, ¿verdad?, para realizar sus impuestos, alteran la información para poder recibir más beneficios o más paga. Tengamos mucho cuidado, porque todas esas cosas tarde o temprano salen a la luz, y cuando salgan a la luz son problemas, le llaman felonías, ¿verdad? Y esto es federal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hablando, ¿verdad?, de la rectitud, de la integridad en la que nosotros debemos caminar. Entonces nos vamos a encontrar con personas que van a prosperar, les va bien y todo ello, pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros como creyentes, como cristianos, que nos esforzamos, que servimos a Dios, que estamos aquí, estamos allá y hacemos lo que es correcto, y muchas veces hasta estamos dispuestos a perder, ¿verdad? No importa, pero vemos que a lo mejor no sobresalimos o no vamos más adelante ni prosperamos como aquellos. Puede ser en bienes materiales, en salud, en lo que usted quiera ponerle. Y muchas veces vemos, ¿verdad?, que aquellas personas prosperan. La Escritura nos dice, no te impacientes a causa de los malignos. Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque hay quienes aún hasta para recibir algún beneficio tienen que matar. Hemos escuchado testimonios o conocido testimonios de personas que aún, ¿verdad?, hasta matan a los padres para recibir pronto el beneficio de la herencia. ¿Ha pasado o no ha pasado? Entonces, esto lo vemos, ¿verdad? Porque como hierba, dice, serán pronto cortados. ¿Quiénes? Los que hacen iniquidad. ¿Y qué es aquel que hace una iniquidad? Es un inicuo. ¿Cómo actúa este? Este actúa injustamente. No respeta. Es contrario a lo equitativo. Es injusto, es malvado, ¿verdad? Y es perverso. Entonces, en el verso 2 dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Cuando usted lee el Salmo 73 se da cuenta de aquellos que estaban sirviendo ahí, ¿verdad? Quien lo escribe, al parecer es un sacerdote que estaba de día y de noche en la casa de Dios sirviendo. Y veía que todos los que estaban fuera alrededor, los malvados, los malos, dice, veía cómo hasta los ojos se les salían de los gordos, ¿verdad? Y es que los que estaban gordos en aquel entonces es porque tenían buena comodidad económica, les iba bien, y luego dice que hacían maldad y todo, eran perversos y todavía les iba bien. Dice, pero cuando vi el fin de ellos, dijo, qué bueno que verdad, no quise ser como ellos. Dice, pero por poco resbalo, o sea, puso su mirada, de alguna manera, en algún momento tuvo envidia de ellos. Y yo les he dicho, ¿verdad? Si usted va a envidiar el carro, la casa de su vecino, ¿verdad?, envídiele también las cuentas que tiene que pagar.
porque nada es gratis. Alguien se esfuerza y tiene que pagar, y algunos están tan endeudados, ¿verdad?, que tienen que tener 2 o 3 trabajos. Si usted nomás tiene uno y tiene tiempo para servir al Señor ¿verdad?, y disfruta con su familia, y aunque es poco, ¿verdad?, pero lo disfruta, lo vive. Me doy cuenta, y muchas veces lo hablo con mis compañeros, ¿verdad?, de cómo muchas veces los hombres se enriquecen y pueden amasar tanta fortuna haciendo tranzas de la manera que sea, y algunos trabajando mucho, día, tarde, noche, y aún hasta los días que deben descansar y disfrutar con su familia, y metiendo dinero y amasando ese dinero. Y digo, ¿cuándo disfrutan eso? Porque cuando ya tienen una casa, tienen 2 casas, tienen 3 casas, y siguen trabajando con desesperación, como si apenas se fueran a comprar la primera. Y digo, ¿cuándo tienen descanso? ¿Cuándo disfrutan el fruto de su trabajo? Digo, qué bueno que yo no tengo todo eso, porque si lo tuviera, entonces yo ya me retirara. Flojo, dirán algunos, ¿verdad? Entonces el hombre, ¿cuándo se sacia? Nunca. Siempre queremos más y más y más y más. Y bueno, cuando Dios te bendice, no hay nada de malo en ello, ¿verdad? Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice que vienen por añadidura. Y en la Escritura vemos que hubieron hombres, Abraham, y podemos mencionar a tantos que fueron hombres prósperos, grandes, que tuvieron mucho dinero, pero que siempre honraron a Dios. Amén. Job, ¿verdad? Siempre sacrificaban y daban de los suyos, ¿verdad? Y tenían gente a su servicio. Quiere decir que eran hombres empresarios en aquel entonces, y les iba bien. Justos. Verso 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien. Amados hermanos, en las situaciones que enfrentamos diariamente en la vida, en diferentes partes, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados, sabe que tenemos que confiar en Dios. Y cuando nos dice haz el bien, y bueno, esto lo dicen hasta, ¿verdad?, en el mundo, haz el bien sin mirar a quién. Pero la Biblia nos dice haz el bien. Y hace poco les decía un pensamiento, ¿verdad?, que el diablo paga con mal un bien. Y dice que el que paga mal por mal, dice, solamente actúa como las bestias. El que paga bien por bien, solamente como los humanos. Y el Señor Jesucristo dice que qué recompensa hay cuando aquellos que te hacen bien, tú les haces bien. Pero dice, un hijo de Dios paga con un bien el que le hace un mal. Y la Escritura nos dice, y haz el bien. Y aquí no dice, si te hacen bien, ¿verdad? Si te hacen bien, haz bien para atrás. No dice que paguemos los favores, sino que nos dice que hagamos bien, no importando a quién. Confiemos en Jehová. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice la Escritura en Deuteronomio 30, verso 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es Dios diciéndole a su pueblo en aquel entonces. Y dice, estoy poniendo al cielo y a la tierra como testigos entre ustedes y yo. He puesto el bien, ¿verdad?, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge el bien, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, que les había de dar. Esa promesa, mis hermanos, Dios se las cumplió a pesar de la maldad, de la incredulidad del pueblo. Dios de todos modos respetó el pacto que había hecho con Abraham y le dio la promesa, ¿verdad? Y entraron, quizás no aquella generación incrédula, pero aún los hijos de ellos entraron a la tierra prometida. Esa promesa que fue en aquel tiempo un terreno físico, ¿verdad?, allá donde habitan ahora. Dice, pero para nosotros, mis hermanos, la promesa es de la vida eterna, un reino celestial. Amén. Esa es la tierra, esa es la promesa para nosotros. Y entonces le dice,
a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, para ellos una tierra física, para nosotros ahora el cielo. El verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos pueden venir, verdad? Y deleitarse. ¿Cuántos esperan con ansias llegar ese día en el que podemos reunirnos y estar en la casa del Señor, verdad? Para presentar nuestra alabanza con todo nuestro corazón. Gracias a Dios por el grupo de alabanza y todo el equipo del que nos hemos venido, verdad, se ha venido equipando la iglesia, verdad, para poder presentar una alabanza preciosa, no solamente que se escucha bien, sino que nos motiva y que lo usamos como un puente para tener esa comunicación con Dios a través de la alabanza y entregar todo nuestro ser. Hay quienes se motivan a través de la buena música, del buen oír, y a veces mis hermanos dicen: no estamos, verdad, no somos perfectos, ¿verdad? Pero entregamos nuestra alabanza y nuestra adoración con todo nuestro corazón. Y gracias, ¿verdad? Por esa gran dedicación que ellos han puesto en prepararse, ¿verdad? Ahora ustedes pueden ver que en nuestra página de Facebook le ponemos que no tenemos derechos sobre los autores. Les decíamos hace tiempo que ellos estaban tocando solamente la música, pero era tan fidedigna, ¿verdad? Tan igual a la que tocan los profesionales, que Facebook nos enmudeció, y cada vez que registran, ¿verdad?, una música que ya tiene derechos, ¿verdad?, que está registrada, pues ellos ponen estamos limitados en eso, ¿verdad? Pero ellos nos dejan correr cuando ponemos ahí: no tenemos derecho sobre la música. Por eso, cuando usted abre nuestra página, usted va a ver, ¿verdad?, como título muchas veces eso: no tenemos derecho sobre la autoría. Entonces vemos aquí, dice: deleítate a sí mismo. Y es que debemos deleitarnos siempre en la presencia de Dios, mis hermanos, ¿verdad? En su trabajo, en su casa, usted debe deleitarse. Es un gozo. ¿Y qué es deleitarse? Es sentir un gusto. Yo no sé cuál es su comida favorita o su lugar favorito a donde usted le gusta ir, ¿verdad? Y donde siente usted una paz relajante, un descanso, una satisfacción, ¿verdad? Cuando hablo de un platillo, hablo de la satisfacción. Ay, este lugar me gusta ir porque aquí me cocinan, o cierta comida que cocina mi esposa, que, ¿verdad?, que cuando quiere tenerme contento, ¿verdad?, que siempre la comida que a uno le place. Entonces nos deleitamos y la Escritura dice que debemos deleitarnos cuando nos reunimos, deleitarnos en Jehová, y dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, hay peticiones que ni siquiera necesitan salir de nuestros labios, porque el Señor ya conoce nuestros deseos, nuestros anhelos. Ahora, que muchas veces lo decimos, ¿verdad? Pero eso, mis hermanos, es para que nosotros mismos lo creamos. Y cuando se lo decimos al Señor, ¿verdad?, no que Dios no lo conocía, Dios ya sabía cuál era el deseo y el anhelo de nuestro corazón, pero a Él le gusta que nosotros le pidamos. Es como cuando usted ve a sus hijos, ¿verdad? Los que tienen hijos, o los que han tenido hijos, saben que muchas veces vemos a los hijos que ya los pantaloncitos ya les quedan apretados, porque ha crecido el muchacho, ¿verdad? Y entonces no necesita decirnos el niño, ¿verdad?, que necesita pantalones. A lo mejor no nos demos cuenta que los zapatos le aprietan hasta que digan: me duelen los pies, ¿verdad? ¿Y por qué te duelen si están nuevos los zapatos, mijo? ¿Verdad? Pero le duelen porque han crecido. Hay que comprar zapatos más grandes. Y para que le duren, ¿verdad?, pues cómprele ahí una pulgada más grande. Deleítate a sí mismo, y dice que Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Así como nos damos cuenta de las necesidades que hay, así Dios se da cuenta de las necesidades que tenemos. Pero qué bonito es cuando ahora los hijos, ¿verdad?, a veces sabemos que tienen todo lo que ellos necesitan: comida, cama, todo, ¿verdad? Y de repente el hijo dice: bueno, a mí me gustaría tener, ¿verdad?, un teléfono. A mí me gustaría que ¿verdad?, hemos hecho malas decisiones a veces dándole a muy temprana edad,
cosas que todavía no deberían, no que no puedan manejar, a veces lo manejan mejor que nosotros, ¿verdad? Pero a veces pueden tener un anhelo, un deseo, y hasta que no nos lo expresan, ¿verdad? Pues no sabemos que lo tenían. Pero Dios, que escudriña en lo más profundo de nuestro corazón, sabe, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, ¿verdad? A diferencia de nuestros hijos, pero Él suple nuestras necesidades. Verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición de tu corazón, hermano? ¿Te estás deleitando en el Señor? Cuando tú te gozas, cuando tú te deleitas, cuando expresas tu agradecimiento a Él, cuando le alabas con todo ese corazón, ten por seguro, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y puede ser que dentro de un momento de adoración, un momento de agradecimiento, de alabanza a Dios, cuando estás levantando tus manos, Dios, yo he escuchado testimonios que en ese momento personas han sido sanas, en ese momento corazones han sido quebrantados, y en ese momento hacen una decisión firme, genuina, sincera delante de Dios. Es cuando, como dicen por ahí, les cae el 20, ¿verdad? Es como cuando Pedro negó al Señor, ¿verdad? Y aunque habían dado con el Señor por mucho tiempo, pero fue en un momento de quebrantamiento. Fue allá cuando lloró amargamente por haber negado al Señor. Creo que ese fue el momento en el que él realmente creyó en el Señor. Sabía quién era Él, pero ese momento fue importante en su vida. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido ese quebrantamiento, ¿verdad? Y muchas veces somos llevados ahí por las necesidades que vivimos, ¿verdad? La pérdida de un familiar, la sensibilidad que tenemos por alguna necesidad, etcétera. Pero qué bonito es cuando lloramos y nos quebrantamos por haberle quedado mal a Él, por ser tan malos y perversos, y cuando encontramos que Él es tan misericordioso y que su amor es tan grande para perdonar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace la diferencia, porque necesidades siempre vamos a tener, y siempre la gente que tenga una necesidad va a buscar a Dios. Pero mientras no tenga ese quebrantamiento por su pecado, por su maldad, y no reconozca a Dios, solamente va a venir para que sea satisfecha su necesidad, que puede ser física, material, de otro índole. Pero cuando reconocen su pobreza espiritual, que no puede ser salvo y que no hay nadie más que le perdone, entonces, ¿verdad? Ese es el cambio genuino y verdadero que Dios hace en la vida de la persona. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermanos, y no tiene que ver, ¿verdad?, con el camino, y no estoy diciendo que no ore cada mañana cuando sale para su trabajo, sino que cuando usted, ¿verdad?, sale, está hablando de su caminar diario con el Señor. Encomienda a Jehová tu forma de vivir. Trata de hacer lo que es correcto. Dice, y confía en Él y Él hará. ¿Cuántos quisiéramos ser diferentes para Dios? O sea, ¿cuántos quisiéramos doblar rodillas todos los días? ¿Cuántos quisiéramos ser rectos y fieles delante de Dios cada día? ¿Cuántos, hermanos? Amén. ¿Verdad que todos deseamos y anhelamos eso? Pero ¿sabe que hay situaciones o hay algunas cosas que nos cuestan trabajo todavía? Por ejemplo, el leer la Escritura, ¿verdad? Yo escucho que muchos comenzamos el primer día del año y decimos, este año me reviento la Biblia 2 veces. O sea, me reviento quiere decir, o sea, ¿verdad? La leo 2 veces, toda, de página a página, y nos proponemos cosas, ¿verdad? Y quisiéramos lograrlo, y muchas veces no lo logramos. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, todavía batallamos. Y en esas cosas, mis hermanos, que queremos lograr para Dios, dice, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
Dice, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Hermanos, cuando la Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, te está diciendo que puedes confiar en Él, puedes echar sobre Él todas tus angustias, tus pesares, tus quebrantos, tu dolor, todo, absolutamente todo, porque te está diciendo en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo va a hacer. Y en el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que vamos a caer. Y aún el apóstol Pablo dice que podemos ser derribados, mas no destruidos. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras. O sea, todo lo que tú hagas, encomiéndala a Jehová. Lo que vayas a hacer, el trabajo, ¿verdad? Algún proyecto, lo que sea, dice, encomienda tus obras a Jehová y tus pensamientos, dice que serán afirmados. Vas a estar convencido de ello y que Dios está envuelto en medio de cada una de las obras que tú hagas. Primero Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo sé que muchas veces, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, a veces buscamos, ¿verdad? Pues opciones que tenemos, ¿verdad? Y no que sea malo, ¿verdad? Pero siempre considerando que Dios sea primero en todo. Que Él tenga la prioridad en todas las cosas en nuestra vida. Entonces, verso 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando haces lo correcto, mis hermanos, aún en la iglesia vas a ser reconocido. Van a decir, oh, el hermano no, cuidado, el hermano es correcto, ¿verdad? Es recto, es temeroso de Dios. ¿Verdad que sí? Podemos muchas veces, cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de justicia o de honestidad, de transparencia, ya nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Sabemos que siempre estamos faltos, pero muchas veces podemos decir, oh, este hermano siempre es puntual en todo, ¿verdad? Oh, este hermano nunca falta, este nunca falla, este cuando da su palabra la cumple, ¿verdad? Y entonces podemos ver las características de algunos hermanos, ¿verdad? Con la palabra. Exhibirá tu justicia como la luz. O sea, quiere decir que en el trabajo, hermano, si tú eres responsable, llegas temprano, eres correcto, ¿verdad? En todo lo que haces, ¿verdad? La gente, tú eres la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que somos para ellos. Siempre los ojos de ellos están sobre nosotros. Y entonces es la opinión, ¿verdad? De aquellos cuando tú actúas de una manera íntegra en tu trabajo, aún en medio de tu familia. Hace poco veía una película por ahí, donde a una persona tuvieron que amarrarla, que encerrarla, ¿verdad? Porque decían, si la soltamos va a ir directita a la policía y nos va a descubrir, ¿verdad? Es el peligro que muchas veces, o que el justo corre, ¿verdad? Porque saben que es recto y que hay cosas que sabe que no van a quedar escondidas, ¿entiende? Entonces, esa es la justicia. Miqueas capítulo 7, verso 5. Le va a encantar este verso. Miqueas 7:6 dice, el 5 dice, no creáis en amigo. Mire, ya estaba descartando el verso que le va a gustar. Miqueas 7:5 dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. El Salmo 118, hermanos, por cierto, el Salmo 118 en el verso 8 dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ahí mismo también dice, ¿verdad? Sigue diciendo, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes, o sea, en aquellos que tienen autoridad o poder, aquellos que nos gobiernan, ¿verdad? Es mejor confiar en Jehová. Amén.
Y luego dice, sigue diciendo, ay, 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 de la que duerme a tu lado, cuídate. Yo sabía que les iba a gustar, ¿verdad? Y las hermanas dijeron amén. No, ninguna dijo ah. Se lo leí a mi esposa. No creáis en amigos ni confíes en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate. Dice, ¿dónde dice eso? Me dijo. No abras tu boca, dijo. Entonces le dije, ya no voy a roncar. Porque dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, dijo. Y luego que dijiste, no abras tu boca para roncar, porque deja dormir a los demás. La Escritura nos dice, ¿verdad?, de la prudencia que nosotros debemos de tener aún para hablar, aún con nuestra esposa. Debemos ser prudentes, ¿verdad? Muchos de los problemas que a veces vienen, especialmente pues en el matrimonio, donde a veces se alcanza una gran confianza, ¿verdad?, para decirnos. Yo creo que el respeto, eso es algo que nunca debe perderse dentro del matrimonio, ¿verdad? Yo le hago bromas a mi esposa, pero con respeto. Pero cuando ya cuando se pasa la línea del respeto, hermanos, ¿verdad?, con la ofensa, con aquello que va a ser ofensivo, con aquello que te va a hacer sentir mal. Si ya una vez lo hiciste, ¿verdad? Y bueno, cuando vistes que fue ofensa y pediste perdón y ya lo evitaste, bueno, quiere decir que ya aprendiste la lección, ¿verdad? Pero el asunto es cuando el insulto, la ofensa pasa esa línea del respeto y se perdió el respeto. Y entonces vas a recibir muchas veces también, ¿verdad?, esa falta de respeto. Y muchas veces esto ya va a ser común. Yo te digo, tú me dices, yo levanto la voz, tú la levantas y a ver quién grita más. Y entonces es peligroso, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, ahí en Miqueas dice, no creáis en amigo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Luego le dice el Señor ahí en Jeremías, ¿verdad? Entonces, dicen, amigos, no creáis, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo, dice, deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Ay, Dios. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Mire, la palabra habla para todos, ¿no es cierto? Por eso debemos de tener mucho cuidado, no brincar esa línea. Mas yo a Jehová dice, miraré, dice Miqueas, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Hermanos, muchas veces calladitos, mire, calladitos tenemos que sufrir y esperar, ¿verdad?, en la justicia de Dios. Porque muchas veces cuando alguien viene contra ti y tú tratas de defenderte, entonces te comportas igual. Y es lo que el enemigo quiere. Quiere vernos abajo. Tenemos que aprender que cuando hay una discusión es mejor que haya uno y no dos. ¿Ah? La Escritura nos dice que mientras el necio grita, el inteligente habla, mientras el sabio está callado. Y habla solamente cuando tiene que hablar. Y va a hablar con sensatez, con sabiduría. Amén. Él dice que sacará a luz y dice, veré su justicia, veré lo que él va a hacer y lo va a hacer recto.
y mi enemigo lo verá. La cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Job 11:17 dice, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Eso es la justicia, mis hermanos. De aquel. Así es la vida de aquel que obra con justicia, de aquel que es íntegro. Aún en los tiempos oscuros será una luz en medio de la oscuridad. El verso 7, ya con ese terminamos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hay tiempo, mis hermanos, en que, ¿verdad? Qué difícil es quedarse callado. Queremos decir no abra la boca, no estoy abriéndola, pero sí, ¿verdad? Está con los dientes apretados, pero está diciendo lo que dice. Qué difícil. ¿Se acuerdan cuando los papás nos mandaban a hacer algo? Y ¿qué vas diciendo? O dicen a regañadientes, ¿verdad? El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Es difícil, ¿verdad? En los tiempos cuando alguien se levanta contra ti, cuando se están diciendo injusticias, cuando se están diciendo cosas, cuando se levanta un falso testimonio en contra tuya, qué difícil es mantenerse callado. Y peleamos, y hablamos, y discutimos, y sacamos argumentos. Cuando alguien dice verdades, hermanos, tenemos que agradecerles. Y tenemos que reconocer nuestro error y nuestro pecado y pedir perdón. Pero cuando alguien está diciendo cosas falsas, la Biblia nomás nos dice que callemos. Que callemos. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. No te alteres. Qué difícil es no alterarse. Pero la Biblia nos manda que no te alteres. Sé íntegro. Sé de una sola pieza. Sé justo. No importa que lleves las de perder, pero haz lo correcto. Haz lo que la palabra de Dios te dice. No te alteres. Con motivo del que prospera en su camino, porque hay personas que lo van a poner a usted en mal para ellos verse bien. Van a ver. Les he platicado de un caso hace muchos años. Hermano, hay leyes espirituales que Dios ha establecido. Así como todo lo que sube baja, en lo espiritual también. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y entonces cuando hablan mal de él, algo sembró. No. Solamente que guarda silencio ante Jehová y Él te va a exhibir como la luz delante de los demás. No te alteres con motivo del que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. Cuando usted sabe, ¿verdad?, de alguien que anda por ahí, que hace maldades, no se altere por ello. Todo viene, ¿verdad?, con su pago. Y eso lo vamos a ver aquí, en la familia, en el trabajo,
en la sociedad y en muchas partes, todo donde nosotros andemos, veremos la maldad del hombre y que prosperan, pero la Biblia dice: tú guarda silencio y espera en Él. Tranquilo, no te alteres, todo va a estar bien. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando las cosas están tan difíciles para ti, reposa solamente en Dios, porque Él es tu esperanza. Yo no sé cómo está su integridad, su caminar con el Señor, su relación con Él. Si usted puede medirla, si puede saber en qué nivel está, del 1 al 10, ¿cómo está su integridad? Pero si usted está consciente y sabe que usted está siendo recto, honesto, que toda su ayuda, ¿verdad?, depende de Dios siempre, en todo tiempo, y que usted depende de Dios, si no hay nada que arreglar, pues qué bendición, ¿verdad? Pero si no, yo creo que este es el momento de decirle a Dios: perdóname por todas las infidelidades, por todas las injusticias, por toda la perversión, por todo lo malo, por todo lo injusto, por todas las iniquidades, porque he actuado de una manera diferente. Pero Señor, yo quiero ser diferente. Ya no quiero tener esta actitud, ya no quiero alterarme, ya no quiero tener este carácter, un carácter que me identifica con el malo o con el mundo. Quiero tener un carácter como Cristo. Hay un cántico que dice: yo quiero ser como tú. ¿Cuántos quisieran ser como el Señor? Todos anhelamos ser como el Señor. Toda bondad, todo amor, toda generosidad. Y el Señor quiere que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo. Algunos pueden decir: es que mi carácter es así. No, la palabra nos dice que debemos de ser como Jesucristo. ¿Cuál es el perfil de Jesucristo? Que en cada momento, cuando estemos a punto de perder el control, nos preguntemos: ¿cuál sería la actitud de Jesucristo ante esta situación? ¿Cómo reaccionaría Jesucristo ante esta situación? En cuanto a nuestra familia, somos nosotros los que dejamos legados a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. En varias ocasiones yo he tenido que decirle a mi hijo: perdóname por todas las fallas y los errores que como padre yo cometí, perdóname. Si quizás te dio una malformación, fue mi culpa y la acepto. Quizás mi justificación puede ser: no nací siendo padre, aprendí contigo y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Lo que nunca debemos dejar de hacer es de aceptar nuestros errores y pedir perdón y ponernos de acuerdo y estar dispuestos a no fallar de la misma manera como hemos fallado. Que los errores o los pecados cometidos nos ayuden a mantenernos en esa firmeza. El pecado, mis hermanos, las equivocaciones que hemos cometido solamente nos traen no solamente malos recuerdos, sino a veces el pago es sufrimiento, es dolor. No a veces, sino siempre. La paga del pecado, dice la Escritura, que es muerte. Hay quienes suavizan el Evangelio. Hace poquito ponía una publicación en nuestra página, decía: no suavice el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. Toda la humanidad ha vivido ofendiendo a Dios todo el tiempo. Yo no tengo que camuflajear el Evangelio. Sí es cierto, dentro de las redes sociales yo no me voy a poner a discutir con personas y a decirles, aquellos que defienden ciertas posturas o posiciones o ideologías, no me voy a poner a discutir con ellos. El Señor nos mandó a predicar un evangelio de paz, de salvación, de arrepentimiento de pecados, y eso es lo que debemos hacer. No nos mandó a discutir y poner argumentos. La palabra ahí está, y si ofende,
Lo siento mucho, es la palabra de Dios. Si tienen algo contra Dios, pues que le digan a Él. La humanidad ha vivido ofendiendo a Dios. Y otra cosa es que el que no le sirve a Dios donde está, no le servirá en ninguna parte. El que le es infiel a Dios en un lado, le va a ser infiel a Dios en cualquier lado. Decían allá los viejitos, ¿verdad? Antes, la gallina que ya comió huevo una vez, va a comer huevo siempre aunque le quemen el pico. Y es cierto. Mientras no haya un arrepentimiento genuino del corazón, no van a haber cambios. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón realmente sea íntegro delante de Él. El problema no es la iglesia. El problema siempre está en el corazón del hombre. El único interés del diablo es evitar que los cristianos oren. Puede haber mucho conocimiento de la Biblia, pero si no hay oración, el diablo se ríe. Puede haber mucha religión, puede haber mucho trabajo en la obra de Dios, pero sin oración, el diablo se sigue riendo y se sigue burlando. Y muchas veces se ríe de nuestro duro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero sabe, Él tiembla cuando oramos. Seamos íntegros, porque esta es la integridad del justo delante de Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias y perdónanos en este día, porque entendemos, Señor, que nuestro corazón muchas veces se entretiene, se desvía. Muchas veces, Señor, todo lo que sucede en la sociedad, en el mundo, puede distraernos de ti. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo. Yo quiero ser como tú. Dígale al Señor con todo su corazón. Corazón, yo quiero ser como tú, Señor Jesús. Señor Jesús, amar como tú amas, amar como tú amas, sentir como tú sientes, servir como tú sirves, ser como tú. Vamos a decirle amar como tú amas, amar como tú amas, servir como tú sirves, sentir como tú sientes, ser como tú. Gracias te damos, Señor. Gracias por poner en nosotros el deseo, pero no solamente un deseo, sino una necesidad, Señor, de ser como tú. Queremos ser íntegros, Señor, y que tú limpies todas nuestras manchas. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a obtener, Señor, ese carácter, ese perfil de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a tomar